Qué lindo cuando vemos una congregación como esta, donde los pequeños, vemos ese amor que ellos tienen de ir para sus clases. Cuando vemos que ellos también quieren prepararse de igual manera que nosotros. Es un privilegio, porque sabemos que ellos se están instruyendo el día de hoy para ser el futuro de mañana. Y además, aunque muchas veces ellos se encuentran aquí y aparentemente no están aprendiendo muchas cosas en las aulas de clases, pero siempre reciben enseñanza. Siempre nos vamos a dar cuenta que nos van a sorprender de una forma u otra. Y lo digo porque los otros días estaba con mi hija Alexandra y con Victoria, y ese día estaba lloviendo bastante. Y ella me dice: papi, me llamó una amiga mía que está en la escuela, no tiene nadie que la vaya a recoger y le vaya a dar un ride. Y en ese momento yo me airé un poco, le dije: Alexandra, pero mira cómo está el tiempo. ¿Cómo tú piensas que yo te voy a dejar a ti, que tú vayas a manejar, a buscar una amiga cuando tú todavía no tienes mucha experiencia manejando? Y me dice: papi, acuérdate lo que tú siempre me has dicho a mí. Haz por otros lo que tú quieres que hagan por ti. Y en ese momento, ella me dio la enseñanza a mí, yo siendo el adulto. Y cogí un momento y respiré profundo y dije: bueno, Señor, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. El favor se le puede hacer a cualquier persona cuando está necesitada. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque el Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre nos pasa perdonando a nosotros por nuestras faltas que cometemos. Y muchas veces dejamos que la vida nos lleve a ciertos niveles donde se nos olvida de dónde nos sacó el Señor a nosotros y cómo debemos regresar esos favores también a otras personas que estén necesitadas. Bueno, en este momento quiero darle una pequeña introducción antes de comenzar la prédica que vamos a llevar en el día de hoy. El profeta Sofonías muestra que la rebelión contra Dios trae consecuencias en nuestras vidas sobre el ser humano. Por el gran amor que Dios, después de su juicio, llegará al día de consolación para aquellos que pacientemente esperan en el Señor. En otras palabras, lo que está diciendo Sofonías es que nosotros también, como cristianos, una, debemos ser pacientes; dos, debemos tener amor y recordar siempre que el Señor, sus promesas, la va a cumplir con nosotros. Los cristianos tendrán la oportunidad de entender el día del Señor como un tiempo de esperanza en Dios y en la restauración del ser humano. Su pueblo se llenará de gozo y alegría porque Dios estará en medio para restaurarlo. Cuando el pueblo de Dios se encontraba en cautividad, ellos nunca pensaron que iban a salir de ese ambiente, de ese medio ambiente donde ellos estaban. Pero el Señor, con sus promesas, le mostró que Él era fiel y que ellos iban a salir adelante, que nunca los iba a abandonar. Tenemos alternativas de vivir provechosamente, esperando con gozo el tiempo que Dios se manifestare. O podemos vivir de una forma mediocre. Y muchas veces esa es la forma que nosotros tomamos para nuestra vida, de vivir de una forma mediocre. Y no de saber que el Señor, si está con nosotros, vivimos una vida mejor, una vida más alta, más elevada. No lo estoy diciendo, hermanos, en la carne, lo estoy diciendo espiritualmente. Aleluya. La mediocridad hace que nos alejemos de Dios. La esperanza nos hace vivir con propósito y nos lleva al crecimiento de nuestra relación diaria con Dios. Y eso es lo que no se nos puede olvidar a cada uno de nosotros. Que cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos apartados del Señor. No caminábamos como hacemos ahora. Ahora nos medimos todo el tiempo en cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Pensamos muchas veces antes de actuar y de tomar decisiones en nuestras vidas. Porque sabemos que cuando tomamos una decisión errónea, esa decisión va a acarrear problemas a nuestras vidas. Igual que lo hizo con el pueblo de Israel, cuando ellos no obedecieron la palabra del Señor. Cuando ellos se apartaron de los estatutos del Señor que el Señor les había dejado para ellos ser guiados. Y ahora le voy a pedir en este momento a la hermana Isel
Y vamos a ir al libro de Sofonías, por favor. Libro de Sofonías 1, 1 al 18. Yo creo que en todos los días de nuestras vidas y en todo lo que hacemos, siempre encontramos una enseñanza. Aleluya. Pero tenemos que darle nosotros el tiempo al Señor que se merece. Todos los días debemos coger un momento para leer la palabra, porque la palabra nos da ese consuelo que muchas veces nosotros necesitamos como seres humanos, y que muchas veces necesitamos ser reconfortados otra vez para nosotros seguir la pelea que necesitamos seguir todos los días. Aleluya. Hermana Isel, por favor. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, y destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postraran al ejército del cielo, y a los que se postraran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartaran de en pos de Jehová, y a los que no buscaran a Jehová ni le consultaron. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré los príncipes, a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en el día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entrenecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermano, ¿tú sabes qué? Cada uno de nosotros debe estar gozosos y alegres, porque eso a los cristianos no aplica. A los conocedores de la palabra y a los conocedores del Señor, y que caminan conforme a los estatutos del Señor, nosotros somos redimidos. Aleluya. Nosotros somos redimidos por la palabra del Señor. Y tenemos la promesa que nos habla el Señor también. Dice, en esos tiempos, aquellas personas por sus pecados estaban condenados de muerte, a sufrir. Pero nosotros no tenemos condenación. Nosotros, el día de mañana, cuando el Señor nos venga y nos lleve con Él, vamos a estar en gozo, vamos a estar alegres, nos vamos a regocijar en las habitaciones que el Señor ha preparado para nosotros el día de mañana. Y vamos a ver de la gracia del Señor en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser, de igual manera, hacedores de la palabra.
Tenemos que instruirnos en la palabra. Tenemos que esa palabra ponerla en nuestros corazones y no dejar que nuestros corazones se endurezcan. Por el contrario, entregarle nuestros corazones al Señor para que nuestro corazón pueda hacer el trabajo que el Señor nos pide constantemente. Yo sé que es difícil en el tiempo muchas veces que tenemos sacar tiempo para leer la Biblia, pero sacamos tiempo para hacer muchas otras cosas. Sacamos tiempo para ir a un cine, sacamos tiempo para ir a un mall, sacamos tiempo para pasar en la playa con nuestros hijos cuando viene el verano, pero no sacamos tiempo muchas veces para estar en la iglesia y recibir palabra. Y mucho más, leer la Biblia, que es la instrucción del Señor que nos ha dejado. Denle gracias, Señor, porque somos privilegiados en muchas distintas formas. Bendigan el nombre del Señor constantemente, no solamente cuando tengan necesidades. Es muy importante que siempre reconozcamos que el Señor es el que tiene el control absoluto de nuestras vidas y de todo lo que sucede en nuestras vidas. En Sofonías, el día del Señor se refiere al final de los tiempos. Los profetas usan esta expresión para hablar de un periodo específico de tiempo, en el cual el Dios de Israel interviene en los asuntos de la humanidad para salvar y hacer juicio. En Amos 5:18 dice la palabra del Señor de la siguiente forma: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Muchas personas desean que el día de Jehová venga, pero sabemos que la Biblia nos dice que no todos nos vamos a ir con el Señor, que algunos de nosotros somos escogidos y algunos nos vamos a quedar. Pero es mi creer, y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí somos escogidos del Señor. Aleluya. Que cada uno de nuestros nombres y de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones tienen ese mismo privilegio, que han sido guardados por el Señor y seguirán siendo guardados por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y bendita sea esta congregación también. El título de esta prédica en el día de hoy se llama Reconcíliate con Dios. Yo creo que es algo que cada uno de nosotros en nuestro caminar siempre debemos tener en mente. Aunque tengamos 20, 30 años, 10, 15, no importa el tiempo que nosotros tengamos en nuestro caminar con el Señor, siempre va a haber un momento para nosotros reconciliarnos con Él. Siempre vamos a necesitar nosotros de reconciliarnos, para que otra vez ese amor que a lo mejor se perdió por nuestra vida cotidiana vuelva a entrar en nosotros. Y para nosotros decir: Señor, ¿sabes qué? He estado retirado de ti por un tiempo, a pesar de que he estado caminando contigo y leyendo tu palabra, pero no he hecho lo que tú me dices que haga. Úsame, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento útil en tu evangelio. Úsame, Señor, para agradarte a ti. Úsame, Señor, para llevar tu palabra. Y yo creo que es un gozo, otra vez como dije anteriormente, hermano, que tengamos esa dicha y que el Señor esté en nuestras vidas. Porque hay muchos que están afuera que no conocen del Señor. Hay muchos que están afuera que están necesitados de conocer esa palabra. Como dijo el hermano Ramiro anteriormente, de aquel hermano que conoció por muchos años al Señor, pero un día quiso apartarse del camino del Señor y volvió otra vez a la vida. Pereció. Y yo no creo que nadie de nosotros quiera volver de donde el Señor nos sacó anteriormente. El significado de la palabra reconciliar es reconstituir de una relación rota, restablecimiento de la cordiada o amistad
pérdida entre dos personas que se habían enfrentado. Eso es lo que se llama reconciliarse. Es restablecer una relación que estaba perdida. ¿Y cuánto tiempo nosotros hemos estado perdidos y necesitamos restablecer esa relación? Denle gracias al Señor. Bendigan su nombre. En Sofonías 3, 17 y 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y esto, hermano, tomémoslo como algo que se aferre a nuestros corazones y que esa palabra esté ahí constantemente y que nos recuerde quién es el Señor. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Como los días de fiesta, yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. Esas son las promesas del Señor. Parte clave en este mensaje que se trae el día de hoy es que el juicio de Dios abre el camino para que llegue a su pueblo la restauración y el gozo de Dios. Como seres humanos, es muy común cuando una relación no nos da resultado, ni nos llena. La dejamos, rompemos esa relación con ella y tratamos de olvidar también muchas veces la persona para siempre que nos ofendió y nos abandonó. Como seres humanos, tenemos que recordar que cuando andábamos en el mundo o andábamos en tinieblas y que no conocíamos del Señor, andábamos como ciegos, estábamos en oscuridad. Pero en ese tiempo no conocíamos del Señor, no conocíamos de su palabra. Y era muy fácil pensar de la misma forma que piensa la gente que está en el mundo, de actuar de esa forma. ¿Por qué? Porque las ataduras nos mantenían esclavos y las raíces del pecado no nos dejaban ver claramente para conocer del amor que tiene el Señor por nosotros, para conocer que Él es nuestro Redentor y que Él dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y el Señor no vino a dar la vida de Él por nosotros simplemente como un acto. Él vino a hacer ese sacrificio para que nosotros no pereciéramos, para que nosotros tengamos una vida nueva, para que nosotros conozcamos de su amor y su misericordia y lealtad. Pero hoy démosle gracias al Señor también, porque de acuerdo a la palabra, Él nos ha hecho criatura nueva. Sí, Señor. Gloria a Dios por eso. Somos una criatura nueva en Él. Y no solamente nos hizo una criatura nueva, pero nos hizo a imagen y semejanza de Él. Bendiga el nombre de Dios, hermano. Hoy en día conocemos de la lealtad y el amor y las promesas que el Señor tiene para su pueblo y sus escogidos. Y yo me gozaba cuando el hermano Ramiro escogió su Biblia y dijo que iba a leer en el día de hoy del libro de Josué. Porque el Señor me mostró en ese momento que el mensaje que yo traía el día de hoy era parte de lo que el hermano Ramiro leyó. A través del Espíritu Santo nos puso en comunión para que este mensaje sea dado a ustedes y a mí como pueblo de Dios. Hermana Isel, por favor. Libro de Josué 1, capítulo 1, versículos 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te preocupes, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué promesa esta que tenemos, hermano. Ningún ser humano puede hacer esta promesa como la ha hecho el Señor. Prospérate y sé valiente. Yo no creo que es algo difícil que el Señor nos está pidiendo a ninguno de nosotros. Por las mañanas nos levantamos para ir a nuestros trabajos o para ir a la escuela, donde quiera que queramos ir. Y tomamos el mejor esfuerzo para ir al trabajo y para hacer lo que tengamos que hacer en el día. Pero cuando llega el día sábado y el día domingo, que nos debemos levantar con más gozo, porque es el día que venimos a alabar el nombre del Señor, es cuando tenemos más pereza. Pero que estuve de lunes a viernes levantándome a las 5 de la mañana. Y eso es parte de esforzarse y ser valiente para venir a alabar el nombre del Señor. El Señor nos dice a través de la palabra que siempre estará con nosotros, que nunca se apartará de nosotros, que está en medio de nosotros como un guerrero victorioso. ¿Cuántos de nosotros podemos ser ese guerrero victorioso a lo mejor para un hijo de nosotros o para nuestros esposos o esposas? Ninguno de nosotros puede ser esa promesa, pero el Señor nos las hizo a nosotros. Y no solamente en las cosas materiales, sino en lo espiritual. El Señor a cada uno de nosotros nos ha prosperado en tantas distintas formas. Materialmente, pero esas son las que al ser humano le halagan más. Son las que hacen al ser humano sentirse mejor. Las cosas materiales. Porque si poseo mucho, tengo un estatuto alto. Y ya no soy el señor Pedro, ya ahora soy Don Pedro. Pero las cosas que son espirituales, que son las que debemos apreciar todavía más, son las que muchas veces le damos menos valor. Y las cosas espirituales, que es la palabra que el Señor nos ha dejado, el pan de cada día, el cual nosotros nos debemos alimentar día tras día y momento tras momento, son las que no buscamos el tiempo para hacer. Pero como dice la palabra del Señor también, que si buscamos, vamos a encontrar. Que si tocamos a la puerta, se nos va a abrir. Y que si pedimos, se nos va a dar. De esa misma forma debemos pedirle al Señor todos los días que el Espíritu more y trabaje en nosotros todo el tiempo. Que a través del Espíritu nos dé sabiduría para nosotros discernir las cosas que debemos hacer diariamente. Que a través del Espíritu el plan del Señor se cumpla en nosotros. Que nos moldee, como dice también la palabra, como el alfarero moldea el barro. O que nos refine el Señor como el oro se refina, para terminar en un producto muy bello. Démosle gracias al Señor porque eso lo hace el Señor diariamente con nosotros. El Señor siempre está en nosotros y en medio de nosotros como guerrero victorioso, para refinarnos todo el tiempo, para quitarnos las impurezas y hacernos una persona nueva en Él. No tenga temor de las situaciones o de las cosas que vengan a usted, hermano. A lo mejor de una enfermedad o a lo mejor de una situación financiera. Porque el Señor todo lo puede.
Para el Señor no hay nada imposible que Él no pueda arreglar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a través de nuestro caminar en Cristo de personas que se han peleado con Dios por diferentes razones? Yo creo que cada uno de nosotros, inclusive nosotros, un día estuvimos en esa posición. Quizá porque perdieron un ser querido, culpan a Dios. Pero el Señor no es culpable de la muerte a lo mejor de esa persona. Porque nosotros no sabemos cómo esa persona se conducía. No sabemos si esa persona se cuidaba físicamente, si comía bien, si tomaba sus medicamentos. Y entonces le sucede que esa persona pasa. Y lo primero que decimos es: Señor, ¿por qué te lo llevaste? No le echemos la culpa al Señor, porque el Señor no tenía la culpa de lo que estaba haciendo malo el hermano. El Señor no es culpable de que si no nos tomamos los medicamentos y fallecemos. El Señor no es culpable si porque fumamos por 30 años tenemos un cáncer. O a lo mejor tomamos, o cualquier otro vicio. El Señor no es culpable de lo que suceda en nuestras vidas. Nosotros tomamos esas decisiones como seres humanos. Y tenemos que entender que si eso sucede en nuestras vidas, fue por esa decisión que nosotros tomamos, no por el Señor. Debemos entender que muchas de nuestras decisiones son las causantes de lo que vivimos el día de hoy. O a lo mejor nos luchamos o nos peleamos con nuestro Señor porque le hicimos una petición especial y el Señor no nos la concedió. Pero muchas veces le pedimos a nuestro Señor cosas que no son buenas para nosotros o provechosas, o que no nos merecemos, porque tenemos que ser cambiados o transformados para que el propósito del Señor se cumpla en nosotros y podamos ser un ejemplo para otros y reconocer que dependemos del Señor en todo tiempo. Amén. Muchas veces, cuando en nuestras vidas llegamos a un nivel social o a un nivel financiero alto, se nos olvida el Señor en nuestras vidas. En ese momento nos creemos autosuficientes y no queremos reconocer que dependemos de nuestro Señor en todo tiempo. Porque el Señor le permitió a lo mejor a ese hermano o me permitió a mí tener unas finanzas buenas, no quiere decir que yo las voy ahora a derrochar. El propósito de esas finanzas también y de ese nivel financiero mejor es para nosotros bendecir a aquellos que estén necesitados también. No es solamente para nosotros dársela a nuestros hijos y que ellos vivan una vida buena, pero es también para reconocer que un día nosotros estuvimos abajo y que el Señor tuvo el privilegio de levantarnos y sacarnos y ponernos en otra posición más alta. Igualmente espiritualmente trabaja con nosotros. El Señor nos lleva a un nivel espiritual donde la enseñanza que tenemos bíblica es grande. Y tenemos un léxico, o a lo mejor unas palabras impresionantes cuando hablamos a otras personas. Pero ya entonces nos creemos muy intelectual. Nos creemos en un nivel más alto que las otras personas que a lo mejor no conocen tanto de la Biblia o que tienen un par de años de conocer la Biblia y conocen la palabra del Señor. Y nos creemos mayores que ellos. Nos creemos autosuficientes. Se nos olvida también que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Se nos olvida que el Señor es el que guía nuestras vidas en todo momento. De la misma forma, el Señor nos puede mandar una enfermedad o un Alzheimer.
Y todo ese conocimiento, ¿a dónde va? ¿Para qué fue usado? ¿Fue usado para levantar a aquellos que estaban necesitados? ¿Fue usado para glorificar al Señor? ¿Fue usado para dar instrucciones a los jóvenes? Debemos aprovechar el tiempo y darle siempre la gloria y la honra al Señor y reconocer que Él es el que tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. O a lo mejor nos peleamos con el Señor porque sufrimos una amarga experiencia en una iglesia. Yo nunca he pasado por eso, pero a lo mejor algunos de ustedes han pasado por esa situación. Y entonces nos apartamos del Señor y el camino donde andábamos antes. Porque un hermano en la iglesia nos dijo algo o nos faltó. Estamos culpando al Señor en cosas que no son del Señor. Como seres humanos sí tenemos que reconocer que cometemos faltas, que somos débiles en la carne. Pero también tenemos que reconocer que si un hermano nos faltó en la iglesia, tenemos la sabiduría a través de la palabra que nos enseña todo el tiempo, que con amor nosotros podemos ir donde ese hermano y hablar con ese hermano y decirle: hermano, yo pienso que usted está errado, yo pienso que usted me faltó a mí, pero si soy yo el que cometí la falta, perdóneme. Tome ese tiempo para hacerlo. Porque si su hermano ve la actitud suya cuando usted le dice: hermano, ¿sabe qué? A lo mejor yo fui el que estaba equivocado. Ese hermano va a reconocer que espiritualmente usted está crecido. Que espiritualmente usted conoce de verdad al Señor y que camina con el Señor. Cuando llegué a este punto, a esta parte, yo me reía con mi esposa. Dice lo siguiente: ¿sabes? Es un atrevimiento enojarte con quien te dio la vida. Y me reía no porque por lo que leía ahí, sino que en mi condición como ser humano y pecaminosa, ¿cuántas veces yo me atreví a enojarme con el Señor? Con quien me dio la vida, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con quien sopló el aliento de vida en nosotros para que nosotros estemos aquí el día de hoy. Y que es por su gracia que hoy estamos aquí. Que es por su misericordia que hoy caminamos. Denle gracias al Señor, hermano. Los veo como que están un poco cansados. Yo creo que vamos a pedirle a la hermana Mérida que nos traiga un cafecito cubano, a ver si nos alentamos un poco. No sé si es el frío. Ok. Pero gracias demos al Señor, porque podemos recibir palabra. Aleluya. Vamos a ir ahora al libro de Reyes. Y le voy a pedir a la hermana Isel que nos los lea. Primera de Reyes, capítulo 13, 1-5. Dice, el título es La desobediencia trae enfermedad. Y van a ver, cuando la hermana Isel esté leyendo este capítulo y versículos, de exactamente lo que dice el título, que la desobediencia trae enfermedad. Primera de Reyes, capítulo 13, 1-5. Cuando estén listos, digan amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando en Jeroboam, junto al altar, para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová,
He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Aquí nos muestra claramente que cuando estamos en desobediencia, que no estamos como el Señor, que no estamos caminando con Él, muchas veces nos trae enfermedades. Y otra vez es por las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Son las que acarrean esas enfermedades o la muerte. Como leyó la hermana Isel, cuando aquel varón levantó su mano se le secó. En ese momento, como había dicho el profeta, ya estaba establecido en la palabra. Pero eso para demostrarnos que el Señor es el que tiene control de todo. Que el Señor, si está de verdad en medio de nosotros, como guerrero victorioso, siempre nos va a llevar a nosotros más allá de donde nosotros pensamos. La desobediencia trae escasez. Eso lo podemos ver en el libro de Ageo 1, capítulo 1, versículos 5-6. Hermana Isel, por favor. Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 6. Gloria para ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre, Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogeréis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En desobediencia, cuando no estamos con el Señor y cuando no andamos con Él, vemos que financieramente no prosperamos. Si no actuamos de acuerdo a la palabra, como nos dice en Malaquías, que dice que traigamos los diezmos al alfolí. Esa es una de las partes que a nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta más. Es la parte que es más dura para nosotros entender. La desobediencia trae temor. En 1 de Samuel, capítulo 18, 11, 12. Primera de Samuel, capítulo 18, 11 al 12. Y arrojó Saúl su lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Yo sé que cada uno de nosotros ha escuchado de Saúl y del rey David, cuando Saúl perseguía a David para matarlo. Y aquí nos demuestra que a través de la palabra, Saúl respetó a David, porque el Señor se había apartado de él, pero sabía que el Señor estaba en todo momento con David, guiándolo, guiando sus pasos, guiándolo donde quiera que él estaba, para que no pereciera. A pesar de la situación, siempre el Señor estuvo con él y nunca se apartó de en medio de él, como dice la palabra que leímos anteriormente. La desobediencia trae muerte. Eso lo podemos ver en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y este es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros y que hemos escuchado muchas veces.
perdón. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí como resultado del pecado podemos encontrar dos tipos de muertes. La muerte física y la muerte espiritual. Adán y Eva, aunque no murieron físicamente, el día que comieron, vinieron a estar sujetos a la ley de la muerte. Adán y Eva también murieron una muerte espiritual cuando desobedecieron en el huerto, es decir, se arruinó su anterior relación íntima con el Señor. Ellos no murieron físicamente por haber comido de la manzana, por haber hecho lo que no debían de hacer. Y otra vez fue consecuencia de las decisiones que ellos tomaron. Pero sí murieron espiritualmente en ese momento. Porque en ese momento en el cual ellos cometieron ese pecado, el Señor se apartó de ellos. Se apartó de sus vidas. Porque ellos estaban en desobediencia con el Señor. No es que el Señor no los quisiera más. No es que el Señor no quisiera el bienestar para ellos. Pero ellos, por su desobediencia, fue que el Señor dejó esa relación íntima en ese momento con ellos. ¿Qué pide Jehová de sus hijos? La obediencia. La obediencia no es tan solo en diezmar, en ofrendar, en ayudar al pobre y necesitado, en ayunar, en orar, porque todo esto es parte que el Hijo de Dios debe hacer. En Miqueas 6:8 dice lo siguiente, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántos dicen gloria Señor? Gloria al Señor. La obediencia de Jehová Dios va mucho más allá de los pensamientos del hombre. Como son más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios. La obediencia es más que un pretexto de hombre. La obediencia es morir al yo. Y permitir a Jesús reinar en nuestro corazón. La obediencia de Dios va más allá de las normas impuestas por un hombre. La obediencia a Dios son más que una tradición o una religión. El ser obediente a Dios es pedirle que forje el carácter de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. Yo creo que ese es un anhelo que cada uno de nosotros tiene. Que el Señor forje su carácter en cada uno de nosotros. Para hacernos de verdad imagen y semejanzas de Él. A pesar de esto, si fallamos, recuerda que el Señor nunca te falla a ti. Él no es un Dios cambiante. Él no va y viene. El Señor permanece constante todo el tiempo. Él permanece para siempre. Si estás enojado con Dios, hoy es el día de tu reconciliación con Él. Reconcíliate con el Maestro hoy. Entrega tu corazón y vida a Jesús para que Él sane tus heridas y te restaure. Para conocer y entender que nada nos merecemos. Es tiempo de renovar nuestros votos con el Cordero. Pídele perdón de todo corazón por haberle juzgado, por haberte alejado, y verás que Él
como un Dios Padre misericordioso, te recibirá una vez más en sus brazos. Gracias te damos, Señor, por este culto y por el día de hoy, Señor, por esta palabra, Señor, que fue dada, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que penetre en nuestros corazones y mentes, Señor. Que nos ayude, Señor, para mejorar, Señor, nuestro caminar contigo, Señor. Esta palabra no es para criticar a nadie, Señor. Es para que sea de enseñanza, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Para que esta palabra también, Señor, sea fruto, Señor. Aquellos hermanos que están necesitados en escucharla, Padre. Te pido, Señor, por esta iglesia. Te pido por cada hermano. Te pido por cada matrimonio, Señor. Que tu bendición, Señor, descienda sobre ellos, Señor. Que los guardes, Señor, en el día de hoy y todos los días de su vida, Señor. Que tú, Señor, permanezcas, Señor, en sus corazones y en sus mentes, Señor. Que tú seas, Señor, el foco de su vida, Señor. Que tú seas ese anhelo, Señor, que como personas y como seres cristianos queremos ser, Señor. Para ver nuestro caminar, Señor. Prosperar, Señor. Para ser, Señor, como dice tu palabra, Señor, hacedores y doadores de ella, Señor. Te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que hayan sentido, Señor, en este día, Señor, de renovar, Señor, los votos contigo, Señor. De reconciliarse, Señor, contigo. Te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo tú le hables, Señor. Te pido a cada hermano o hermana, Señor, que haya sentido en el día de hoy, Señor, que pase al frente, Señor. Es momento, Señor, de reconciliarnos contigo, Señor. Porque nos hemos apartado a través de ti, Señor, o te hemos juzgado, te hemos ofendido, Señor, en muchas distintas formas, Señor. Moldéanos, Señor, como el alfarero moldea el barro, Padre. Refínanos como se refina el oro, Señor. Señor, te pido, Señor, te pido en este día, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor. Que si hay alguien aquí en el día de hoy, Señor, que quiera renovar, Señor, los votos contigo, Señor, que pase al frente, Señor. Que no tenga temor. Que no tenga temor, Señor, de pasar aquí al frente. Que seas tú, Señor, que lo traigas, Señor, a tus pies otra vez, Señor. Para reconocer, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos, Señor, de bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de recibir palabras, Señor. Y te pido que motives a cada corazón, Señor, de esta congregación, Señor, para que vengan también los días martes, Señor, a recibir palabras, Señor. Para que vengan las damas de esta congregación el día miércoles, Señor, a ser llenadas con el Espíritu Santo, Señor. Para que el día jueves, Señor, que es tiempo de oración, Señor, que vengan de igual forma, Señor, a recibir, Señor, y a llevar, Señor, oración a ti, Padre. El día viernes con los jóvenes, Señor, te pido que tú hagas tu propósito en ellos, Padre. Tú los levantes, Señor. Que tú los esfuerces, Señor. Que tú los motives, Señor, a través del Espíritu Santo, Padre. Para que ellos vengan también a recibir instrucciones, Señor. Y el día domingo, Señor, para recibir palabra y enseñanza, Padre. Gracias te damos, Señor, en este día. Y cerramos este culto, Señor, bendiciendo y alabando tu nombre, Señor. Amén, Señor.